Bueno, buenas tardes, más que nada. Mi nombre es Deyanira Elizabeth Tapia Castillo. Estoy estudiando la carrera de enfermería, voy en segundo semestre. Yo les voy a hablar de lo que es las demás partes del sistema digestivo. Bueno, como ya les acabo de mencionar, les voy a hablar del intestino delgado. El intestino delgado también es una parte del aparato digestivo que pasa procesando la comida y todo para hasta llegar para donde vamos a, ¿cómo les diré? Bueno, no tengo la palabra para decirlo. Bueno, el intestino delgado es un órgano muscular principalmente constituido se reconoce por músculo liso. Es un órgano tubular. Bueno, quiere decir que tiene una luz, es hueco, y más que nada su principal función nos va a ayudar a absorber todos los nutrientes que se van a obtener del quimo de la mezcla del bolo alimenticio con los ácidos y secreciones gástricas. Principalmente va a estar extendido desde el píloro, que era el esfínter inferior del estómago, hasta la unión ileocecal. Es el punto donde se va a unir el intestino grueso. Quiere decir que va a estar constituido por 3 porciones o 3 unidades, las cuales 3 porciones son el duodeno, yeyuno e ileón. En cuanto a su conexión con el estómago, como se mencionó anteriormente, va a estar conectado con el píloro. El píloro funge como una especie de esfínter parleaciamiento del estómago. El paso de las sustancias o el alimento que se encuentra del estómago al intestino delgado va a ser regulado por el píloro. El píloro. Y luego ahora les voy a hablar del duodeno. El duodeno es la porción más corta. Se va a encontrar la conexión de los conductos biliares y los conductos pancreáticos. Posteriormente, por debajo, el ángulo se va a continuar como yeyuno, y la tercera porción o ileón es la porción más prolongada. Esta ya se va a conectar con el intestino grueso. Comenzando con la primera parte del intestino delgado, el duodeno es la anchura de 12 dedos. En la longitud se podría calcular, esa es la anchura de los 12 dedos sumados. Esta porción inicial va a tener una longitud de 25 centímetros y va a estar completamente fija. Es muy poco móvil, va a tener un trayecto en forma de C, ¿sí? Y va a rodear en su totalidad a la cabeza del páncreas. Parcialmente va a ser el peritoneo. Es una capa cerosa que envuelve a los órganos abdominales. Se podría decir que es los cuadrantes son 9 espacios que se van a dividir al abdomen en 6 porciones. El superior central es el epigastrio, seguido al nasogástrico y por último el hipogastrio. A los lados del epigastrio vamos a encontrar los hipocondrios izquierdo y derecho. A los lados del mesogastrio vamos a encontrar los flancos izquierdo y derecho. Y por último, los lados del hipogastrio encontramos las fosas ilíacas izquierda y derecha.
En cuanto al punto donde se va a unir el duodeno con el yeyuno, esta unión se va a encontrar con la vértebra lumbar número 12 y va a encontrarse más. Bueno, la vértebra lumbar número 12 y va a encontrarse más o menos a 1 o 2 centímetros del eje del cuerpo, y las tres porciones del duodeno tienen diferentes localizaciones. Vamos a tomar como referencia la columna vertebral. Como se había dicho antes, las referencias anatómicas deben ser consideradas a partir de puntos fijos. El yeyuno es una de las partes del intestino delgado entre el duodeno y el ileón. Su función es realizar la absorción de las sustancias del quilo alimenticio. En este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas de los lípidos. Y la pared del yeyuno presenta las vellosidades intestinales, cuya función es traspasar al torrente sanguíneo las sustancias anteriormente señaladas. La forma general podemos decir que está en el intestino es mucho más larga que el duodeno, también un poco menos importante cuanto a su relación anatómicas. Es más largo porque tiene una dimensión de 2.5 metros de longitud. En cuanto a la región sanguínea, el ileón puede llegar a medir 9 metros a lo largo, de los cuales vamos a encontrar que su función va a ser absorber nutrientes, pero a lo largo de esto vamos a darnos cuenta que su principal función es la absorción de nutrientes, glucosa, vitaminas y demás. En cambio, cuando ya cambiamos al intestino grueso, aquí su principal función va a ser la formación de las heces y la absorción de agua. Algunas de las funciones importantes en el caso del ileón es que será la principal donde se va a absorber la vitamina B12. Bueno, al ser la porción terminal del intestino delgado, se va a conectar con el intestino grueso a partir de la válvula ileocecal. Es una especie de válvula que permite el paso del quilo hacia el intestino grueso. En cuanto al pH, se menciona que a partir que sería la ámpula de Vater sería un poco más neutro del pH del organismo, siendo un 7 u 8, puede ser inclusive alcalino en el estómago. Puede alcanzar un 4.5 de ácido, siendo por esta razón podemos decir que no hay ulceraciones por acidez. Después del duodeno, por eso solamente hay úlceras gástricas o duodenales, que son los puntos donde encontramos el ácido o el pH más bajo de todo el tubo digestivo. Su longitud va a ser de 3.5 hasta 4 metros, más o menos. Tiene una coloración igual rojiza que el yeyuno, entonces es difícil de diferenciar microscópicamente. Al igual que el yeyuno, estaba irrigado por arterias y venas ileales. Bueno, la vértebra lumbar número 12 y va a encontrarse más o menos a 1 o 2 centímetros del eje del cuerpo, y las tres porciones del duodeno tienen diferentes localizaciones. Vamos a tomar como referencia la columna vertebral. Como se había dicho antes, las referencias anatómicas deben ser consideradas a partir de puntos fijos. El yeyuno es una de las partes del intestino delgado entre el duodeno y el ileón.
Su función es realizar la absorción de las sustancias del quilo alimenticio. En este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas de los lípidos. Y la pared del yeyuno presenta las vellosidades intestinales, cuya función es traspasar al torrente sanguíneo las sustancias anteriormente señaladas. La forma general podemos decir que está en el intestino es mucho más larga que el duodeno, también un poco menos importante cuanto a su relación anatómicas. Es más largo porque tiene una dimensión de 2.5 metros de longitud. En cuanto a la región sanguínea, el ilion puede llegar a medir 9 metros a lo largo, de los cuales vamos a encontrar que su función va a ser absorber nutrientes, pero a lo largo de esto vamos a darnos cuenta que su principal función es la absorción de nutrientes, glucosa, vitaminas y demás. En cambio, cuando ya cambiamos al intestino grueso, aquí su principal función va a ser la formación de las heces y la absorción de agua. Algunas de las funciones importantes en el caso del ilion es que será la principal donde se va a absorber la vitamina B12. Bueno, al ser la porción terminal del intestino delgado, se va a conectar con el intestino grueso a partir de la válvula ileocecal. Es una especie de válvula que permite el paso del quilo hacia el intestino grueso. En cuanto al pH, se menciona que a partir que sería la ámpula de Vater sería un poco más neutro del pH del organismo, siendo un 7 u 8, puede ser inclusive alcalino en el estómago. Puede alcanzar un 4.5 de ácido, siendo por esta razón podemos decir que no hay ulceraciones por acidez. Después del duodeno, por eso solamente hay úlceras gástricas o duodenales, que son los puntos donde encontramos el ácido o el pH más bajo de todo el tubo digestivo. Su longitud va a ser de 3.5 hasta 4 metros, más o menos. Tiene una coloración igual rojiza que el yeyuno, entonces es difícil de diferenciar microscópicamente. Al igual que el yeyuno, estaba irrigado por arterias y venas ileales. Ahora les voy a hablar del intestino grueso. Va a estar un poquito casi igual que el intestino delgado, porque pues van conectados igual, juntos. Bueno, el intestino grueso, esto se va a encontrar localizado entre el ano, ya en la salida propia del aparato digestivo. Y el ano es una parte que todos conocemos, todos sabemos para qué es, ¿verdad? Bueno, propia del aparato digestivo es esa parte. Y la válvula ileocecal, que es la que está entre el ciego y el ilion, que es la porción terminal del intestino delgado, se va a dividir en diferentes porciones. Primeramente tenemos al ciego, localizado después de esa dicha válvula ileocecal, que va adherido al apéndice. Este normalmente lo vamos a encontrar en la fosa ilíaca. Después tenemos un colon ascendente, el cual termina en un ángulo o doblez del intestino grueso, que es el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. Luego es seguido por el ángulo transverso, el cual va a terminar en el ángulo esplénico. Se le llama esplénico porque va a estar en relación con el vaso.
Vamos a encontrar el vaso por arriba de este ángulo. Luego continuar hacia abajo, que es el colon descendente. Posteriormente sigue el colon sigmoides. Se le llama sigmoides porque tiene una forma próxima de una C y la porción terminal sería el recto. El intestino grueso es un órgano muscular hueco que tiene peristasis como todo el tubo digestivo. Tiene una peristasis de un solo sentido, tiene una configuración externa y una interna. Durante la configuración externa es mediante lo que podemos observar en su exterior, en sus interiores accidentes. Lo primero que llama la atención con las tenias son unas cintillas longitudinales que se pueden observar macroscópicamente. Pueden estar hechas de fibras musculares, se encuentran a lo largo de todo el intestino y se llaman tenias. Es una forma de llamar a algunos mintos. Se va a encontrar 3 tenias de estas. Hay una anterior, también se le puede llamar tenia libre, que tiene una laxa unión con las paredes intestinales, una posterolateral y una posteromedial. La posterolateral está hacia afuera y la otra va a estar hacia adentro. La tenia lateral externa, tenia epipoica, porque va a estar en relación la tenia interna o posterointerna. La tenia interior va a estar en la base del epiplón. Va a recorrer todo el intestino grueso, para desaparecer a nivel de la unión del sigmoides con el recto. Las austras se pueden ver con el colon, son más abolladuras que encontramos en la superficie. Son dilataciones con la pared del colon que tiene una forma de saco. Cada austra es convexa por fuera y cóncava por dentro. Se van a notar más visibles en el ciego cerca del sigmoides. Antes de que empiece a convertirse en recto son más numerosas. Encontramos más de ellas en el colon transverso, al igual que el resto del tubo digestivo. El intestino grueso va a tener varias capas histológicamente. Capas que solamente podemos ver en un corte histológico y microscopio. La capa más interna, la mucosa en varias direcciones, una capa serosa que la envuelve en varias direcciones, es la que está en contacto con las tenias. La función principal del intestino grueso es la formación de las heces, la absorción de las vellosidades intestinales. Necesita más que nada agua y electrolitos. Va a estar vascularizado e irrigado por los vasos mesentéricos superiores, las cuales van a ir por el colon derecho para la mitad del colon transverso. Hasta esta porción serían mesentéricos superiores. La segunda porción del transverso descendente va a estar dado por los vasos mesentéricos inferiores. No tiene mayor pierde, es una irrigación. En cuanto a la inervación del colon, vamos a encontrar que es compleja, ya que se va a dividir en dos, en un sistema intrinsio y en un sistema extrinsio. El sistema intrinsio va a estar entre las capas de este intestino, el cual va a estar dado por un plexo submucoso por debajo de la mucosa intestinal, que es la cual va más cercana a la luz y que es el plexo. Los plexos son anastomosis localizadas de múltiples nervios. Bueno, esto es todo. Como ya les había dicho, mi nombre es Deyanira Elizabeth Tapia Castillo. Estoy estudiando la carrera de enfermería y voy en segundo semestre, sección A.